Hola, mi nombre es Ivonne Ornelas y el día de hoy les voy a contar acerca del postcolonialismo y cómo está presente hoy en día en Haití. Y bueno, básicamente primero tenemos que empezar con qué es el postcolonialismo. El postcolonialismo es una de las teorías de las relaciones internacionales que, en resumidas cuentas, explica las prácticas coloniales que pueden verse en el siglo XXI, que son producto de una amnesia de las mismas prácticas, pero un poquito más con distinta naturaleza de los siglos pasados. Y pues básicamente esta teoría cuestiona el conocimiento que tiende a ser eurocentrista y enfoca las narrativas basadas en los países que han salido victoriosos en los distintos conflictos o problemas internacionales y que han sido normalmente potencias hegemónicas. Eh, También se presenta como a considerar las narrativas silenciadas, invisibilizadas de otros países, por ejemplo, de tercer mundo. Un ejemplo claro de esto es en la Guerra Fría, cómo esto va más allá de los bloques de la bipolaridad que se podía encontrar en ese tiempo, en donde se percibía a grandes rasgos una estabilidad, un tiempo de paz, aunque había tensión entre tanto la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, que se percibía como una paz, también existían procesos de ocupación militar dentro de los países del tercer mundo, así como se les llamaban. Entonces, dentro de esta supuesta paz, también había violencia. Y es más que nada considerar estas narrativas de esta violencia que se presentaba. También presenta básicamente habla de una producción discursiva, cómo se crea el concepto, cómo se le crea y se le asigna una identidad específica a estas sociedades del tercer mundo, en donde se les dice, por no contar con los valores específicos dados por Occidente, son países subdesarrollados de tercer mundo. Entonces se le asigna ese valor y pues se le quita el valor y se presentan a las relaciones a nivel relación internacional, cómo se puede expandir eso. También habla de una ilusión de la soberanía del Estado-nación, en donde la estructura internacional no es igual, aun cuando se piensa que a partir del Tratado de Westfalia sí es, no es cierto. Según esta teoría, las condiciones son desiguales desde el inicio, eh, desde un origen sesgado de distintos países como tenían como un avance. Y habla de, por ejemplo, uno de los puntos importantes de esta teoría surge a partir de la obra de Edward Said, del orientalismo, en donde habla de una visión política de lo familiar que asociamos con lo europeo, lo de Occidente, nosotros, y lo comparamos con lo extraño que nosotros le tendemos a decir como Oriente, ellos, lo distinto. Y más allá de esta dicotomía que está presente, es más que nada como surge este sentimiento de superioridad, donde nosotros somos superiores a estos. Ese es como más o menos lo que presenta la tesis general de SED y como la imposición del constructo del otro. Esta imposición que se puede presentar en el imaginario colectivo de Occidente y de Oriente. Entonces es como un medio de colonialismo. Después de haber analizado la teoría, les voy a hablar entonces un poquito de la historia de Haití. Me voy a ir un poquito rápido y voy a hablar solo de algunos hitos importantes para entender esto. Primero que nada, la isla entera está compuesta por Haití, la República Dominicana hoy en día, son dos partes, Occidente y Oriente, antes que nada. Y bueno, la isla, primero que nada, fue colonizada a partir de 1492 con la llegada de Colón. La nombraron la Española, Hispanola, dependiendo, y empezó a haber una fuerte explotación de los recursos de la isla, no solo minerales, sino de agricultura, específicamente la caña de azúcar. Sin embargo, con los años siguientes empezó a haber una disminución fuerte de mano de obra. ¿Por qué? Por las pésimas condiciones laborales. Cabe recalcar que esta mano de obra eran los nativos de la isla, de la tribu Arawak, los tainos, pero empezaron a morir no solo por las condiciones malas, sino también por las enfermedades que se trajeron de Europa, y empezaron a importar esclavos africanos. Sin embargo, esto no solucionó la situación. Empezaron a concentrarse la población en el lado oriente de la isla, hoy en día la República Dominicana, y dejaron el occidente despoblado. Esto dejó abierto para que Francia llegara
y durante años, con un proceso de colonización, colonizaron el lado occidente, que estaba despoblado, y la nombraron Santo Domingo. No fue hasta 1697 cuando España reconoce legalmente que este es el lado colonizado de la isla que pertenece a Francia. Y bueno, aquí se ve también, cabe recalcar que esta única solución de repoblación usando esclavos llegó a tal punto que en el año 1700 los esclavos representaban el 90% de la población de la isla. Esto da índices de la fuerte desigualdad que se daba entre las élites blancas europeas y los esclavos que tenían acceso a pocos recursos. También se debe mencionar que 2/3 de la producción mundial de caña de azúcar provenían de esta isla. Entonces aquí se puede ver la importancia de esta producción de la isla. Era básicamente una mina de oro, se podría decir, de toda la caña de azúcar que se producía. También se empezó a integrar el cultivo de café. Otro punto a considerar es que Santo Domingo, el lado francés de la isla, estaba regido por fuertes leyes monopolísticas de parte de Francia. ¿A qué me refiero con esto? A que todo lo que se producía en la isla de Santo Domingo tenía que ser a fuerzas vendido a Francia, no a ningún otro país directamente, solo a Francia, y de ahí Francia pues, lo vendía a otros países. Esto aseguraba que Francia vendiera todo dinero y aseguraba riquezas de parte de este país. Ya otro punto importante a considerar histórico fue la Revolución Francesa y las ideas que trajo consigo, entre ellas la abolición de la esclavitud. Sin embargo, se puede ver una fuerte hipocresía de parte de Europa. ¿Por qué? Porque no solo tenían ideas de abolición de la esclavitud en su territorio, sino que también querían conservar la esclavitud en las colonias. Entonces es muy, muy interesante cómo sí quiero abolir la esclavitud en Francia, pero no en las colonias. ¿Por qué? Porque me traen riquezas. Y bueno, durante los años empieza a haber un proceso de que se logra abolir la esclavitud, pero después se reinstala y ya por fin no fue hasta 1804 en donde se consigue la independencia de Haití, Santo Domingo en ese entonces, de Francia, pero tuvo varias consecuencias negativas. Una de ellas fue la indemnización, en donde Francia le cobra por gastos, pues sí, por gastos y le cobra una indemnización de más de 150,000 millones de francos que no logran pagar hasta 1947. Tardaron más de 100 años en pagar esta indemnización. También otra cuestión importante es que empieza a haber una cuarentena internacional, en donde los demás países cortan contacto con este lado de la isla, con la isla en general. ¿Por qué? Por evitar revoluciones, porque quieren evitar que el virus de la independencia, de la libertad, se contamine en sus territorios. También otro punto a considerar es la ocupación de Norteamérica, que duró de 1915 a 1934. La justificación de esta ocupación fue por la inestabilidad del gobierno, porque en el gobierno había jefes de Estado de poca duración y un gobierno títere, que el gobierno títere da paso para una dictadura, la dictadura duvalierista, y que no fue derrocada hasta 1986. Y otro punto a considerar muy, muy importante fue que en 1994 empieza también una segunda ocupación de Estados Unidos por medio de la operación Uphold Democracy, Uphold Democracy, en donde desde el año 1991 se supone que se elige el primer presidente electo de la República de Haití. Sin embargo, hubo un golpe de Estado y no fue el interés de Estados Unidos intervenir hasta que empieza una fuerte ola de migración de ciudadanos de Haití, y aparte el golpista desafió al Estado americano. Entonces ahí fue cuando Estados Unidos intervino con el permiso y la bendición de las Naciones Unidas para intervenir en 1994. Sin embargo, ya antes de cualquier enfrentamiento militar, se logra un acuerdo y se restablece y se le da poder al presidente electo. Sin embargo, no fue hasta 2004 cuando hubo otro golpe de Estado contra el presidente electo, que fue exiliado de Haití, y se envía a una misión de las Naciones Unidas para, se supone que, restablecer el orden. Sin embargo, hubo varias críticas a esta misión de las Naciones Unidas y por fin se van hasta el 2017.
considerar el contexto histórico de Haití y la teoría, se puede ver cómo la historia ha dado paso y el contexto para que se crean unas condiciones de desigualdad extrema a nivel internacional en cuanto a otros países. Un ejemplo de esto, y para ilustrar, ya sé, por ejemplo, con las tasas de desempleo, que en el 2020 se registró del 70%. También en el índice de desarrollo humano, Haití se coloca en el lugar 170 de 189 y el porcentaje de umbral de pobreza de la población yace en el 74.6%. Esas son cifras bastante alarmantes, ya que demuestran una clara desigualdad, una clara falta de atención a esta pobreza y todas esas cuestiones. ¿Y por qué? ¿De dónde vienen esto? Pues si combinamos tanto la teoría del poscolonialismo como el contexto histórico, se puede ver que yace de procesos coloniales y que siguen presentes hoy en día. Un ejemplo de esto, a la hora de analizarlo, ya sé con el caso de Estados Unidos y las distintas ocupaciones, tanto en el 1915, en 1994 y en el 2004, pero eso ya con Naciones Unidas, en donde la justificación de esto fue, de estas intervenciones, fue al crear una imagen, una identidad demonizada de la población haitiana, en donde se le denominaba como un estado anárquico, donde también usaron el factor religión, en donde la religión pues mayoritaria de Haití era el culto vudú, también estaba presente la católica, pero la mayoritaria era el culto vudú, y pues por medio de la producción discursiva de la identidad lograron crear como una simpatía de la población de Occidente que les daba este permiso de poder llegar, invadir y establecer estos procesos de democratización que se pueden decir que son universales, pero en realidad no lo son. Es básicamente el discurso que se tiene. Y también otra cuestión importante es que otra justificación para esas intervenciones de parte de Estados Unidos fue por tanto el destino manifiesto como la doctrina Monroe. En otras palabras, para prevenir prevenir que Europa se involucrara y al mismo tiempo para ejercer control sobre todo América y tener una influencia total del área. Y al momento de verlo podemos ver que ha triunfado. ¿Ha triunfado cómo? Ya que se reporta que el 83% de las exportaciones de Haití se van a Estados Unidos de América hoy en día. Esto se puede traducir en una fuerte dependencia económica y al momento de ver al interior del Estado se puede ver también que también ha habido una fuerte, pues también influencia cultural y social dentro del Estado, siendo que se impusieron distintos valores y cuestiones, estructuras políticas que son de Occidente. Otro punto a considerar, yace con las Naciones Unidas, en donde se supone que la teoría y lo que nos cuentan, la narrativa de Occidente, cuenta que es un instrumento para salvar a los demás países que lo necesitan, a países del tercer mundo, o hoy en día, como les llamamos, los países en vías de desarrollo. Sin embargo, hay siempre una relación perversa en donde crean los efectos contrarios, más bien crean mayores condiciones de desigualdad, mayores condiciones de pobreza, siendo que terminan debiéndole más dinero a estas instituciones internacionales. Un ejemplo perfecto de esto es con la misión de las Naciones Unidas que estuvo en Haití del 2004 al 2017, en donde se presentaron distintas denuncias de abusos sexuales de parte de los cascos azules. Hubo cientos de ellas, ha habido muchos testimonios. Sin embargo, no se supo tanto del caso. ¿Por qué? Porque no se les estaba dando esa narrativa, no se les daba la voz a las víctimas haitianas, a las mujeres que estaban siendo víctimas de esto, donde los medios de comunicación masiva ignoran estas voces, que es lo que propone el poscolonialismo, darles estas voces. También un punto súper importante fue durante el terremoto del 2010, no solo por el mismo sismo, sino que también hubo más de 7,000 muertes provocadas por un brote de cólera, que fue más que nada provocado, ya se comprobó, por los mismos cascos azules que venían en misión de apoyar al Estado y causaron efectos contrarios. Esto, al igual que distintos casos, por ejemplo, de violencia y de tráfico de
personas que se vieron causados por los cascos azules, en donde hubo una mala conducta de los soldados y se supone que las Naciones Unidas cuentan con una tolerancia cero. De esto, sin embargo, hubo bastante corrupción, no se atendió y hubo muchas críticas de esto. Al considerar todos estos, lo que ha sucedido en las misiones de las Naciones Unidas, se puede argumentar que estas instituciones, más que nada, no están siendo manejadas de la forma correcta, muchas veces están siendo administradas y por personas que no saben, son supuestamente expertos, pero son expertos de Occidente. Entonces, no pueden obligar a crear condiciones que no estén favoreciendo a la población. Pueden llevarle sí comida, pero no es lo que necesita la población. Tienen que escucharla y apoyarla en lo que ellos necesiten, no más crear esta ilusión de salvaguardar, llegar como héroes, sino que más que nada se están imponiendo. Entonces es una cuestión muy crítica, un poquito polarizante, pero muy importante a considerar.